Hola, buenas. Hoy os voy a mostrar cómo realizar el nudo Jonet tanto en cuerda simple como en cuerda doble y sus ventajas. Para realizar el nudo Jonet en una anilla lo realizaríamos de la siguiente manera. Sería reseguido en cuerda simple. Pasaríamos por dentro. Haríamos lo que sería un nudo simple, volveríamos a pasar por dentro de la anilla otra vez, por detrás y por dentro de donde viene la cuerda principal. Vale. Con esto tendríamos una instalación segura, nudo Jonet, cuerda simple, perseguido dentro de la anilla. Pero ¿qué ocurre si nos encontramos bajando, nos encontramos con un fraccionamiento? ¿Cómo realizarlo en mitad de la cuerda, en un fraccionamiento? Los pasos son muy sencillos. Cogeremos la cuerda, lo que sería el bucle, cogeremos un trocito de bucle, le damos la vuelta, y la parte esta de abajo, de la asa esta, le damos la vuelta en sentido de las agujas del reloj, y pasamos todo el bucle por dentro. A continuación, lo enganchamos en el mosquetón, tensamos y listos. Tendríamos un fraccionamiento seguro. La ventaja es pues, que gasta absolutamente muy poca cuerda. La cuerda que gasta el nudo Jonet reseguido es pues la mitad de lo que gastaría un 8. Lo que quiere decir eso, que con el tramo de cuerda que podríamos hacer un 8, aquí podríamos llegar a hacer 2 nudos Jonet. Luego, otra de las ventajas es que se deshace con muchísima facilidad. Simplemente debemos abrir el mosquetón y sacarlo por la punta. Y con esto quedaría deshecho.
Pues bien, en el caso del nudo Jonet con cuerda doble, las maniobras son las mismas que con el nudo Jonet cuerda simple, solo que en cuerda doble. Tiene otras ventajas, ¿vale? Una de ellas es que no necesitamos el extremo de la cuerda para hacerlo reseguido dentro de una anilla, y luego pues que puede facilitar muchísimo la progresión, en especial para gente inexperta. Bien, en primer lugar vamos a realizar el nudo, ¿vale? Y a continuación hablamos. Cogemos la cuerda doble, como el nudo Jonet simple, lo pasamos en doble en este caso, pasamos por dentro, hacemos un nudo simple y ahora volvemos a pasar otra vez por dentro de la anilla, por detrás, y volvemos a entrar por donde vienen todas las cuerdas. A continuación tensamos y listos. Aquí tendríamos el nudo Jonet realizado en cuerda doble. Una de las ventajas que tiene, aparte las hemos comentado, es pues la asa que tiene por debajo. Esta asa puede facilitar muchísimo la progresión a gente inexperta, ya que en el momento de subir se encuentran pues que no tienen que superarse para anclarse en un mosquetón, en la anilla, etc. Colocarían la vaga corta por debajo. Cuando digo gente inexperta, puede ser, por ejemplo, un curso de iniciación o un guía que esté llevando a ciertos clientes con poco nivel, pues esto les podría facilitar muchísimo la progresión.
Aquí os enseñaré un trocito de cuerda, ya el 8 ya hecho, y en los extremos colocaremos unos mosquetones para hacer de vagas. Veamos los pasos. En este caso, el nudo Jonet lo haremos con cuerda simple, no en doble como en vídeo anterior. Vamos a seguirlo. Entraremos, como explico en el vídeo, daremos la vuelta, haremos lo que sería un nudo simple, volveremos a pasar por dentro, por el mismo lado siempre, pasaremos por detrás y colocaremos por el hueco donde viene la cuerda principal. Aquí nos quedaría el nudo Jonet hecho en una vaga. Podríamos decir que esta es la vaga corta. Repetiremos la operación colocándolo en la vaga larga. Mosquetón para vaga larga. En cuerda simple, el nudo Jonet, lo repetimos otra vez. Colocamos, damos una vuelta, lo que sería un nudo simple, volvemos a entrar por dentro, pasamos por detrás y lo colocamos por la asa donde vienen todas las demás cuerdas. Lo tensamos. Es importante tensarlo porque de esta manera queda fuerte, y una de las cualidades que tiene es que las vagas nos quedan, los mosquetones mejor dicho, quedan en perfecta posición. Siempre los tenemos en la posición correcta. Gesto.
No me acuerdo cómo se hace el nudo. Me he olvidado. Primera fallida ya. ¿Has parado ya la grabación o qué? ¿Estás grabando? Estos son las... Pero corto, ¿no? Esas son las... ¿Cómo se llama? Las tomas falsas, ¿no? Hola, Peña. Hola, Peña. Hoy os voy a mostrar cómo hacer el nudo Joanet. Observen. Venga, agafa, va, que si no se'n va cada cop més amunt. Un valor molt bo, Un valor molt bo. Sí? Luego podríamos hacerlo directamente en anillas, por lo que me he perdido. Serían los mismos pasos que el simple. Se me cayó la instalación, como verán. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Ángel Calzada, trabajando en el proyecto.
del nudo Jonet. ¿Qué, Ángel? ¿Qué nos dices? ¿Estás muy concentrado para decirnos algo? Sin comentarios.